Buenas tengan todos los presentes. Vamos a realizar un podcast acerca de lo que es el desarrollo embrionario, primera y segunda semana. Los integrantes del equipo número 2 será Jorge Eric Ruiz Ledesma, Gael Fernando Alarcón Mercado, su servidor, Carlos Alberto Leiva Ríos, Carlos Olea Lazo, Francisco Ríos Cisneros y Samantha Ramírez Vázquez. Vamos a dar una introducción acerca de los objetivos que se darán a conocer acerca del tema. Por ejemplo, el inicio de la ovulación, a qué edad empieza a menstruar la fémina, hasta la edad fértil, tanto hombre como mujer, qué ocurre cuando no hay una fecundación, cuáles son sus fases, qué hormonas participan, en qué parte ocurre la fecundación, el transporte del ovocito primario no fecundado, o también qué son las capas, la interna y la externa, el embrioblasto y el trofoblasto. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el inicio de la ovulación, pero antes vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo ovárico. Al llegar a la pubertad, la mujer comienza a tener ciclos regulares a cada mes. Estos ciclos sexuales están controlados por el hipotálamo, exactamente por el óvulo anterior de esta hormona. Y esta hormona secreta dos hormonas, que es la folículo estimulante y la hormona luteinizante, que estas estimulan y controlan los cambios cíclicos del ovario. Al inicio de cada ciclo ovárico, entre 15 y 20 folículos primarios reciben estimulación para crecer bajo la influencia de la hormona folículo estimulante. Esta hormona no es necesaria para promover el desarrollo, pero dicha hormona son primordiales en la fase de folículo primario, porque sin ellas, estas mueren y se atresian. Cuando un folículo sufre atresia, el ovocito y las células foliculares circundantes degeneran y son sustituidos por tejido conectivo para formar un cuerpo o un folículo atrésico. La hormona folículo estimulante también estimula la maduración de las células foliculares de la granulosa que circundan al ovocito. A su vez, la proliferación de estas células es medida por el factor de diferenciación de crecimiento CD9. Un miembro de la familia del factor de crecimiento transformante beta, en cooperación de las células de la teca interna y de la granulosa, estos producen estrógenos, y las células de la granulosa convierten estas hormonas en estronas. Esto tiene como consecuencia de esta síntesis de estrógenos es el endometrio uterino entra a la fase folicular o proliferativa. También ocurre un adelgazamiento del moco cervical y esto permite para abrir paso a los espermatozoides. El óvulo anterior de la glándula hipófisis recibe la estimulación para secretar la hormona luteinizante. Y a mitad del ciclo ovárico existe un brote de la dicha hormona, que esto eleva las concentraciones del factor promotor de la maduración. Esta hormona lo que hace que los ovocitos terminen la primera división meiótica e inicien la segunda división meiótica. También estimulan la producción de progesterona en las células del estroma folicular, que esto es llamada la luteinización. También induce la rotura del folículo y la ovulación. Esto lo vamos a ver más adelante. Y esto nos da como origen un par de preguntas, como cuál, ¿cómo inicia la ovulación? Respondiendo a tu pregunta, compañero, la ovulación va a consistir más que nada que en los días inmediatos previos, bajo la hormona de folículo estimulante y la luteinizante, el folículo vesicular va a crecer
y se va a convertir en un folículo vesicular maduro, o que en otras palabras más científicas se va a llamar el folículo vesicular maduro de Graf. A la par del desarrollo final del folículo, va a ocurrir un incremento abrupto de la hormona luteinizante, que hace que el ovocito primario complete la primera división meiótica, y el folículo también va a ingresar a la etapa vesicular madura preovulatoria. También da inicio la segunda división meiótica, siempre y cuando más bien el ovocito quede detenido en su metafase alrededor de las 3 horas antes de la ovulación. Bueno, a su vez también la concentración alta de la hormona luteinizante, esta va a generar y va a incrementar la actividad de la colagenasa, lo que da origen a la digestión de fibras de colágeno que van a circundar a lo que es el folículo. Estas concentraciones son más bien llamadas las concentraciones de prostaglandinas. También van a aumentar lo que es el pico de luteinizante, que van a inducir las contracciones musculares locales en la pared del ovario. Estas contracciones sumamente se van a dedicar solamente a expulsar al ovocito, el cual es liberado junto con algunas células de la granulosa. Es decir, que a través de estas contracciones el ovocito va a flotar para salir de lo que es el ovario. Algunas de estas células del cómulo óforo se recomodan en torno a la zona pelúcida para construir lo que es la zona o corona radiada. A su vez también nos da como consecuencia otra pregunta, que es, a ver si nos puedes explicar el cuerpo lúteo. Perfecto. Bueno, el cuerpo lúteo, o más bien llamado cuerpo amarillo, este va a ser producido tras la ovulación de las células de la granulosa, que van a permanecer en la pared del folículo roto, junto con las derivadas de la teca interna. Estas van a ser vascularizadas por los vasos sanguíneos circundantes, los que van a estar ahí cerca, bajo la influencia de la hormona luteinizante. Estas células van a desarrollar lo que es un pigmento amarillento y se van a transformar en las células luteínicas. Bueno, estas van a constituir lo que es todo el cuerpo lúteo y van a secretar estrógenos y progesterona. La progesterona, junto con algo de estrógeno, hace que la mucosa uterina ingrese a la fase progestacional o secreta. Eso también nos dará origen a lo que es la siguiente pregunta. Hay que explicar o explica el transporte del ovocito cuando no es fecundado. Respondiendo a tu pregunta, compañero, bueno, ya sabemos que una vez que ya maduró el ovocito, el óvulo lo expulsa a través de las fimbrias. La expulsa a través de las fimbrias. Y estas fimbrias hacen un método que es de barrido. Este método consiste en movimientos peristálticos de la tuba uterina, que son regulados por los movimientos de los músculos de la pelvis. Esto va a dar como consecuencia la velocidad de su transporte es regulada por el ambiente endocrino durante y después de la ovulación. Esto, lo que expliqué, lo del método de barrido, es cuando no hay fecundación del ovocito con un espermatozoide. Este ovocito va hacia el endometrio y posteriormente es desechado por un método de sangrado, que es llamado la menstruación, que ocurre cada mes. Ahora, ¿qué pasaría si este ovocito fuera fecundado por un espermatozoide? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la fecundación es el proceso por el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan, y esto ocurre en la región apular de la tuba uterina.
Bueno, la fecundación ocurre principalmente en tres fases. La fase 1 es la penetración de la corona radiada. Bueno, también sabemos que al momento de tener relaciones sexuales en el aparato reproductor femenino se depositan de 200 a 300 millones de espermatozoides. Y entre todos estos, de 300 a 500 llegan al sitio de la fecundación. Solo uno de estos fecunda al óvulo. El espermatozoide capacitado pasa con libertad entre las células de la corona radiada, y esto da origen a la fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida está cubierta por glucoproteínas que circundan al óvulo y facilita y mantiene la unión con el espermatozoide. Y también en esta fase se libera algunas enzimas acrosómicas, que es la acrosina. Esto permite a los espermatozoides penetrar la zona pelúcida, por lo que entran en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Y también, ya una vez, la permeabilidad de la zona pelúcida se modifica cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito. Este contacto da origen a la liberación de enzimas lisosómicas a partir de gránulos corticales que recubren la membrana plasmática del ovocito. A su vez, estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida. Eso se le va a llamar como reacción de zona. Esto se hace para evitar la penetración de otros espermatozoides e inactivan sitios receptores para que los espermatozoides específicos de la especie y la superficie de la zona pelúcida no penetren. Y por último, entramos a la fase 3, que es la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. La adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es mediada en parte por la interacción de las integrinas ubicadas sobre el ovocito. Tras esta adhesión, las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito se fusionan, puesto que la membrana plasmática que recubre el capuchón acrosómico, es decir, la cabeza del espermatozoide, desaparece durante la reacción acrosómica. Esto da como la fusión real ocurre durante la membrana del ovocito y aquella que recubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. Y tan pronto como el espermatozoide entra al ovocito, el óvulo responde de tres formas: las reacciones corticales y de zona, como consecuencia de la liberación de los gránulos corticales del ovocito que contienen enzimas lisosómicas de la membrana del ovocito. Esto vuelve impenetrable para ningún espermatozoide. Y también la zona pelúcida altera su estructura y composición para evitar que los espermatozoides enlacen y penetren. Estas reacciones impiden la polispermia, que es la penetración más de un espermatozoide. Y también da reinicio a la segunda división meiótica. El óvulo termina su segunda división meiótica de inmediato tras el ingreso del espermatozoide. Esto da como origen una célula hija que percibe apenas citoplasma. Se le conoce como segundo cuerpo polar. Y también, por último, es la activación metabólica del óvulo, que es el factor de activación. Es quizá el portador por el espermatozoide. La activación abarca los eventos celulares y moleculares relacionándolo con la embriogénesis temprana. Marcar un paso a lo que es la primera semana de la fecundación. Esta primera semana va a dar origen a lo que es un cigoto. El cigoto
se conoce como célula diploide. ¿Por qué célula diploide? Porque tiene 46 cromosomas, que es compartido 23 cromosomas de la mamá y 23 de lo que es del papá, pero por cada uno se le va a llamar célula haploide. Diploide cuando no es solamente de uno. Bueno, este cigoto va a aparecer en lo que es el primer día, en las 24 horas. Asimismo, en el segundo día va también a estar el proceso de la segmentación. El cigoto va a sufrir lo que es una división. A las 30 horas, este se va a dividir en dos, pero por internamente, que va a dar origen a lo que son las blastómeras. El segundo día, a las 40 horas, 10 horas después, va a dar origen a 4 blastómeras. Y asimismo, en ese mismo día, va a dar origen a lo que son 8 blastómeras. Y esta va a sufrir lo que es el proceso de compactación. En el tercer día de la primera semana, ya que se compactaron las blastómeras, este va a dar origen a lo que es la mórula. La mórula como tal va a dar origen a una masa celular externa y una masa celular interna. La masa celular externa la vamos a denominar como trofoblasto, que en un futuro va a dar origen a lo que es la placenta. Y la masa celular interna va a dar origen a lo que es el embrioblasto, que va a dar origen a lo que es el embrión en un futuro. Bueno, en el día 4, como todos los libros de literatura de embriología marcan, siempre va a haber un polo embrionario, ya que se formó una masa celular interna y una externa. A este le vamos a llamar lo que es el blastocisto. El blastocisto se va a adherir en el tercio superior de la parte posterior del útero. Cuando se adhiere ahí, este se llena de líquido. Un líquido, cuando se adhiere a este se llena de líquido o leche uterina. Al invaginarse, ya no pasa a llamarse blastocisto, ahora pasa a llamarse blastocele. En el día 5 se va a eliminar lo que es la zona pelúcida. Asimismo también en lo que es el día 6 va a ocurrir lo que es el proceso de implantación. Cuando este se adhiere a lo que es el endometrio del útero, en la parte del tercio superior de la pared posterior, y asimismo da origen a lo que es la masa celular externa, al sincitio trofoblasto y al citotrofoblasto. Mientras más van pasando las horas, este se va a adherir a la mitad de lo que es el endometrio materno, y el epiblasto y el hipoblasto, junto con el sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, van a formar lo que es el disco germinativo bilaminar en el último día de la primera semana.